me dirijo a través de todo el altiplano, que va a ser increíble creo, a Colchane, que es la frontera de Chile con Bolivia. Si quisiera ir a Uyuni sería por ahí. Ni a Uyuni, ni a Uyuno, ni a Uyuni. Eso no es algo. Me temo que a ningún sitio voy a ir. No, he perdido el tornillo de la... No. Porque sin la tuerca del eje trasero, en lo único que voy a poder pensar... He perdido todo. Es en conseguir llegar a algún lugar civilizado antes de salir volando por los aires porque se salga el eje trasero. No, por Dios. Y desde Colchane me imagino que bajaré a Iquique, saldré de la cordillera para ir a por el Kid de arrastre. Todo lo que va a suceder hoy viene de ahí, de que antes de ayer y en mitad de la nada se me salió la cadena. ¡Ah! Se me ha salido la cadena. ¿What? Bueno, la he metido. Me ha costado, ¿eh? Al montarla se enganchó con el piñón de arrastre y me llevó horas arreglarlo. Pero lo que he hecho es tensar la cadena con la llave de atrás y la tirado de atrás. Ella ha tirado de la cadena y la ha enganchado. Al montar todo de nuevo, la cadena quedó muy tensa y tuve que ajustarla un par de veces. Un poco tensa, sí, pero bueno. Bueno, a ver, no plan. La última apretada del eje trasero no debió de ser la mejor de la historia, al menos por lo que vamos a ver en el día de hoy. Voy a dejar en 13, que es un buen número. Bueno, ayer vine por allí, pasé un alto a 5.200, ponía el cartel, pero creo que no. Yo creo que eran 4.800 según el teléfono y luego lo he comprobado con Google Earth. Este es el volcán Taapaca o algo así creo, son 5.860. En fin, tramo nuevo, yo creo que va a haber asfalto hasta el lago este que vamos a pasar ahora, que es uno de los lagos más altos del mundo. Efectivamente, desde Putre hasta Colchane tengo 220 kilómetros, los 40 primeros por asfalto y después 180 por tierra. El río, qué chulo. Una vez llegue allí supongo que tendré que dejar la cordillera para cambiar el kit de arrastre. O quizá no. Bueno, a ver dónde duermo hoy, porque yo quiero acampar hoy. Pero he mirado por Google Earth y creo que no voy a bajar de 4.000 metros. Depende de cómo se comporte, porque si veo que no falla, podría seguir cordilleando o incluso entrar en Bolivia. Suena la cadena todo el rato. No sé contra qué da. Y todo esto es lo que pienso en este momento, sin saber lo que me está esperando realmente. Yo creo que está deforme y va dando contra un plástico. A ver si aguantas. ¡Qué bonito! ¡Vamos! Volcán Chucucayo. No puede ser. Ese debe ser... Ah, sí, mira, está por encima de 6.000. Entro de lleno en el Parque Nacional Lauca, declarado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1981 y donde me dan la bienvenida dos volcanes. Parinacota, el de la derecha. El Parinacota. El otro Pomera no sé qué. Y el Pomerape, de 6.342 y 6.222 metros de altitud respectivamente. ¿Lo veis o no? Ambos reposando sobre las faldas de las lagunas de Cotacotani, en las que parecen flotar cientos de pequeñas islas volcánicas. Qué bonito, ¿no? Vamos. Ahí los tenéis. Oh, que voy. Son bastante hipnóticos, ¿eh? Te puedes quedar ahí rato mirándolos. Pasa que me puedo estampar contra algo, claro. Esta mañana he amanecido a 3.500 metros y ayer lo hice a 3.300, lo que debería ser suficiente para aclimatarme. Me estoy aclimatando un poco porque estoy un poco atontadillo, a la altura. Sin embargo, en pocos minutos me he puesto a 4.600. Vamos a 4.600, volcán Parinacota. Y la verdad es que todavía me siento un poco aturdido. Joder, cómo estoy. Este es el lago Chungará, que es uno de los más altos del mundo. Estamos a 4.630 metros. Ahora, a la izquierda, de nuevo con el Parinacota de fondo, aparece el lago Chungará. Lago Chungará, que reposa por encima de los 4.500 metros y que, a pesar de su altitud, está habitado por flamencos, zorros, alpacas... Ah, mira, hay como un embarcadero ahí. Y, por supuesto, el animal más característico de la zona, las vicuñas. Pero esos son vicuñas, ¿no? Están ahí... Voy a quitar el motor para no asustarlas.
4.600 metros. Lago Chungara. ¿Qué os parece? Hay una paz cuando paras, una tranquilidad. Una paz temporal, efímera, casi diríamos que anecdótica. Ya me he habituado un poco, estaba un poco atontado esta mañana. O sea, según he empezado a subir me ha dado un poco de boom. Estamos a 4.600. Llegamos al punto de inflexión de la ruta, del día y sobre todo del viaje. El asfalto gira a la izquierda. Plaza de peaje Chungara. Por allá se va a Bolivia. Y mi ruta sigue a la derecha. 180 kilómetros hasta Colchane por un camino de tierra. Yo voy por aquí, ¿no? Que no sé cómo estará. Ruta interandina. Esta es la nuestra, la A95. ¡Vamos! Chao, asfalto. Sí, pues eso, exactamente. Por ahí se va a Bolivia, por la 4, la ruta 11CH, que es por la que veníamos, que luego se convierte en la 4 boliviana, que yo creo que va bastante directa hacia La Paz. Y ya se acabó por fin el asfalto. Y ahí vamos. Hay que ir con cuidado, que este terreno ayer fue muy traicionero. ¡Vamos! Intento autoconvencerme de ir despacio porque tengo el ki de arrastre regulero, pero el camino incita a la violencia y controlar la enajenación, la verdad es que es complicado. Pues está hoy arena, barro, duro, arena, barro. Relájate. Está traicionero, Claro, es que cuando se empieza a mover esto, que llevo mucho peso, Estoy tipo Venezuela, que iba siempre con mucha gasolina. Ahí no llevaba tanta agua, pero llevaba más gasolina. Aquí llevo algo de gasolina y mucha agua. Y todo el peso atrás, así que cuidadito. Voy a relajar. Otro cadáver de coche, quiero decir. 4.730, es que no te enteras. Como es un altiplano, ¡buah! Qué bonito, ¿no? Son las 2 de la tarde, todo sigue en calma, pero... No te enteras, quiere decir que de repente he subido 100 metros y no me he dado cuenta. Este viaje va a tener un contratiempo importante, muy importante. Ha sonado algo. No, por favor, no, por favor. Lo primero que veo es que la rueda toca con el cubrecadenas. Coño, ¿la rueda qué? ¡No! He perdido el tornillo de la... ¡No! He perdido la tuerca del eje trasero. He perdido todo. Y eso ha hecho que haya caído también el over suspension, un cilindro rojo que ayuda a la suspensión de la moto. No. Como no la encuentre, la cagada es monumental. Hostia, pues... Esperemos que esté a la vista, ¿no? Así que doy la vuelta, arranco muy despacio y vuelvo sobre mis pasos. Mira, aquí está el over suspension. Pero falta la tuerca. Es para matarme, de verdad, Es que cuando estuve tensando la cadena, la aflojé, la apreté, la tensé, la extensé para que no rompiera. Y que debe ser, pues, que la última vez apreté el tornillo a lo bestia, estaba todo el rato quitando y poniendo. Es para matarme, de verdad. Nada, el over suspension ha parecido que es lo que hace un poco de la valla hacia atrás,
pero la tuerca no aparece. Voy a seguir subiendo andando porque ya he subido bastante, la moto está ahí abajo. Poner el over suspension y ir muy despacito hacia arriba. El asunto es bastante grave. Si no encuentro la tuerca, no sé muy bien cómo voy a salir de aquí, porque estoy muy lejos de todo y por aquí no pasa nadie. Y no va a pasar nadie, ya os lo adelanto. Tan lamentable. Qué cagada, qué absurdo. Ando unos 500 metros pero no la encuentro, lo que me hace pensar que quizá cayó mucho antes y el over suspension... Es que no sé cuánto tiempo aguantará el over suspension cuando se ha salido la tuerca, pero... Aguanto el eje hasta este punto. Supongo que muy poco, ¿no? O sea, debería estar cerca la tuerca del... Así que para poder seguir buscando camino atrás y no dejar aquí la moto sola, voy a tener que hacer una ñapa monumental. Bueno, pues esto va aquí, falta la arandela de aquí y la tuerca. O sea, esto es para intentar llegar hasta la carretera, obviamente. Vaya ñapa, ¿no? La idea es intentar que con esta ñapa llegar hasta el asfalto. Y de subida a ver si lo veo. A ver si veo la tuerca. Voy a 5 por hora, claro. Ya me vale, chavales, ya me vale. ¿Cuánto creéis que aguantará? Bueno, con que aguante un poquito. A ver si veo la tuerca. Las siguientes 2 horas van a ser de las más frustrantes que recuerdo viajando. Me he subido andando un rato. Que a mí me extraña, ¿no? Que se salga la tuerca y el over suspension no se salga al instante. Porque la tuerca no aparece. Vamos, aparece. Voy y vengo varias veces. Este coche no tendrá una tuerca de ese tamaño, ¿no? No creo. Me bajo de la moto, miro fuera del camino, muevo tierra con el pie por si se ha enterrado. Vamos, tuerca, aparece, hombres. Nada, la tuerca no aparece. Es que yo no me creo que tanta distancia se pueda recorrer el chisme ese ahí puesto, ¿no? El over suspension ahí. Bueno, voy a apagar las cámaras. Si aparece... Llevo 2 horas buscándolo. La frustración es enorme porque por un descuido absurdo y mío... Ya me estoy yendo, ¿eh? O sea, he ido, he vuelto, he ido, he vuelto, he ido, he vuelto. No solo no voy a poder seguir mi camino, con el pintón que tenía. Qué rabia, ¿eh? Sino que tampoco sé muy bien cómo voy a salir de aquí. He llegado hasta el asfalto y nada, llevo 2 horas. O más. Son las 4, qué cagada, de verdad, ¿eh? ¿Y ahora qué hago? La situación es la siguiente, me puedo ir por asfalto de vuelta hasta Arica, que son unos 200 kilómetros y quizá aguanten las bridas, pero como se salga el eje en el pavimento, las consecuencias pueden ser catastróficas. A ver, por allí son 180 kilómetros por camino. Y la otra opción es irse despacio por el camino de tierra hacia Colchane, que son 180 kilómetros. Que no sé qué tal estarán, pero estaban medio bien, o sea que... Esto me permite seguir avanzando y no retroceder, y en caso de que se salga hay menos riesgo de hacerse daño. Igual podía preguntar, ¿no? Pero la verdad es que si el camino se complica y se pone medio endurero, no creo que aguante el invento. Hola, pregunta, ¿usted conoce el camino a Colchane? ¿Por allá? No, gracias. No sé qué hacer, ¿eh? No sé qué es peor, la verdad, porque ahora... Mientras buscada la cosa, he ido, he venido, he ido, he venido, he ido, he venido. Y la cosa, si no voy muy deprisa, aguanta. Pasa que son 180 kilómetros. Obviamente no llego a Colchane ni hoy. Tendría que acampar a 4.000 y pico, pero bueno. Eso más o menos lo tenía previsto. No hay nadie aquí para preguntar, ¿eh? No. Qué cagadas, de verdad, ¿eh? Porque no podré. No encuentro a nadie a quien preguntar y no tengo claro qué es peor, si irme por asfalto o seguir por tierra. Pero tengo que tomar una decisión
ya. ¿Creéis que aguantará eso así o no? Y la decisión, basada exclusivamente en el instinto, Voy a hacer unos cuantos kilómetros, a ver qué pasa. es irme por tierra. Que sea lo que tenga que ser. O sea, son las 4:15. Tengo 180 kilómetros por delante, por un camino desconocido que oscila a los 4.000 metros de altitud y por donde no pasa nadie. Sigo buscándola. O sea, he ido hasta el asfalto. Y todo depende de que aguanten 3 bridas. Qué bonito, ¿eh? Y si sale mal, Vaya imagen, ¿eh? salir de aquí va a costar, ya os lo adelanto. Vaya imagen. Uy, va, esto estaba ahí, ¿qué la pasaba? Bueno, entonces no sé, estamos a 4.700 metros, son las 4:30, o sea, dentro de 2 horas tendría que estar acampando. Hay 180 kilómetros por aquí, a este ritmo, si el camino está así, llego. El problema es que se complique, claro, que es muy probable que se complique en algún momento, ¿no? Estoy llegando al lugar de los hechos, es que lo he recorrido todo tanto ya, llevo más de 2 horas buscándola, ¿eh? O sea, para mí lo más lógico es que se haya caído la tuerca y acto seguido se haya caído todo, ¿no? Pero no sé, es que me he vuelto loco buscando. El logo de suspensión ha aparecido aquí. Mira, todo esto son... o sea, lo he rastreado todo así, pues estaba hundida en la arena. Mira por abajo, todo por ahí. Qué locura, ¿no? Qué manera de complicarse más absurda, de verdad. Con el día tan increíble que me esperaba, todo está ahí. Da miedo, ¿no? Yo voy a avanzar. Sé que así puedo volver, a 30, 40 puedo volver. Tengo bridas que te juro que no sé qué es peor. O sea, no sé si es peor irse para allá por asfalto y que se vaya a la mierda en una carretera de asfalto con tráfico y que eso empiece a culear. O ir, si el camino está como todo como este trozo, pues perfecto. El problema, claro, que empiecen a haber subidas chungas, con piedra suelta. Son 172 kilómetros desde aquí hasta Colchane. Voy a bajar un poco, estoy a 4.700. Voy a ver qué baja. Muy pocas veces tengo dudas de lo que estoy haciendo, por no decir casi nunca, pero en este momento oficialmente puedo decir que no sé muy bien si seguir por este camino es buena idea o me voy a terminar arrepintiendo y mucho. A ver, son las 4:30. El plan es el siguiente. Voy a avanzar por aquí máximo 1 hora y media, hasta las 6. Si bajara por debajo de los 4.000 a campo, mañana tendría todo el día para ir a Colchane o volver. ¿Esto qué es? Uf, no sé qué es, pero no da muy buen rollo, ¿no? Lo bueno es que estamos bajando. De momento el camino sigue bueno. Joder, macho, de verdad que... Claro, ayer por la mañana yo no grabo todo, pero cuando ya conseguí que soltara la cadena, la tensé y estaba muy muy tensa. Y la volví a graduar y pues debió de ser que no apreté bien la tuerca. Hombre, apretada iba porque desde allí hasta aquí han sido 300 kilómetros. Entonces tampoco iba suelta del todo, no iba, obviamente, ¿no? O sí, no sé. Nunca me había pasado esto en la vida tampoco, claro. Uy, buah, otro coche. Las señales, si identificamos como señales, hay 2 coches y un altar. No son buenas, la verdad. En fin, no sé. Te juro, no sé qué es peor, ¿eh? Tengo muchas dudas de lo que estoy haciendo, pero el instinto me sigue diciendo que avance. Y yo avanzo. Primer trozo un poco feo, muy poco, pero es para ver si cuando hay clon aguanta. Pero la verdad es que como se rompa el camino y el invento no aguante y me quede aquí tirado... Bueno, llevamos 5 kilómetros. Salir de aquí va a ser muy complicado, pero mucho. Esto sigue igual. No sé, aguanta. Bueno, estoy a 4.500. Además, hay un dato del que todavía no se ha hablado. Para acampar sería ideal 3.800 o menos. Y es que esto se considera zona roja. No he visto a nadie en todo el día, ¿eh? Llevo horas en esta, solo vicuñas. Qué bonitas son, ¿eh? Otro cadáver. Estamos muy cerca de la frontera con Bolivia y por estos caminos hay mucho contrabando de todo tipo, tanto de drogas como mafias que trafican con personas y también vehículos. Por eso hay tantos cadáveres de coches y camionetas que intentan pasar ilegalmente por la cordillera.
Bueno, pero no lo consiguen. sigo. No sé muy bien qué estoy haciendo, pero Es decir, que cuando llegue el momento de acampar me tengo que esconder. Pero la única forma de ocultar una moto de casi 300 kilos es que ruede. no sé. De momento aguanta. Bastante insólito, la verdad. Estoy normalizando que voy pendiente de 3 bridas. Literalmente. O sea, la moto pendiente de 3 bridas. La noticia buena es que por lo menos de momento el camino es fácil. Bueno, de momento está siendo muy fácil. O sea, es una pista anchísima, completamente aplastada. O sea, han pasado la máquina. El camino es increíble, la verdad. Pero voy muy despacio, claro, 150 kilómetros. He avanzado 20 kilómetros. Hola, mira qué bonito ahora. Despacio. Que aquí es donde podemos liarla. Es que la verdad... Oh. No. No sé, es increíble que aguante eso, la verdad. 12 grados. Son las 5:30, 4.300. Lo que sería increíble es que el camino bajara dentro de una hora más o menos, bajara por debajo de los 4.000 para acampar. Bueno, pues aquí hay un pueblo. Carabineros. Perfecto, vamos a preguntar. Buenas tardes. Oye. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, un poco cansado y un poco preocupado. Es que mire cómo he perdido la tuerca y llevo esto así, entonces voy a 50 y voy. Llevo así ya 30 o 40 kilómetros. ¿Desde aquí hasta Colchane hay algún momento que baje bajo los 4.000 metros? ¿O está siempre? No, estamos todos arriba, siempre estamos arriba de los 4.000. Es que voy a acampar, entonces para intentar acampar en el mejor sitio posible. Pero, por ejemplo, ahora lo que podría hacer, quedarse ahí en el retempo, donde está el salar. ¿Sí? Ahí podría quedarse, po, y sigue mañana en la mañana, vaya. ¿Y el salar está más bajo? No, está ahí mismo, po. Ya, pero me refiero que el salar está un poquito menos alto. ¿O está No, igual? de aquí para allá mantenemos la misma. Pero en el altura. retén, acampar igual en el retén, dice usted, ahí con los... Sí, pues con los policías, po. Por si acaso. Sí, po. ¿Por qué es zona un poco roja esta o qué? Más que nada por medida de seguridad, po. Si usted no llega ya, por ejemplo, en un rato, Ajá, usted da la alarma. yo aviso al tiro para allá, po. Bueno, pero también puedo avisarles, oye, que voy a acampar. Sí, Y al día siguiente, ¿no? usted llega ya y conversa con los carabineros. Vale. ¿Cuánto queda ese Sí, pues ya nos quedan una horita más o menos, ¿no? Y ¿De aquí al retén? Sí. Y de Lucio, a ver qué... Y claro, estamos por lo mismo y lo que sí está corriendo mucho viento. Ya, Está muy muy helado. da igual. Sí, No, si lo único es que voy a 50. sí. Amigo, Vale, que le vaya bien. Muchísimas gracias. Ya. Pase al retén, sí, pues tiene que pasar al retén. Sí, no, al retén voy seguro. Y voy a avisar que va para allá un motorista, entonces si nos llega en un momento prudente, el carro va a venir a buscarlo. Perfecto, yo no me voy a salir del camino. Lo ve. Si no llego es que me ha pasado algo. En el camino usted manténgase nomás, el carro va a llegar ahí. Oiga, gracias, señor. Yo me llamo Carlos. Bien, pues, Carlos, que le vaya bien. Venga, gracias. Chao. Adiós, perrito. Bueno, qué buena noticia, ¿no? Hay otro retén. Todo es relativo porque por un lado tengo la tranquilidad de que la policía chilena sabe que ando por aquí No te flipes, no te flipes, no te flipes. y si me quedo tirado no estoy solo. Oh. Pero por otro lado, Oh. esto que acaba de suceder me obliga a llegar hasta el salar y antes de que se haga de noche porque las temperaturas bajan mucho. Bueno, pues nada, una horita queda. Buah, chaval, qué... Eso me va a hacer tener que ir un poco más deprisa y os recuerdo que llevo el eje pendiente de 3 bridas. Cuidadito con esto que a veces está hiper resbaladizo. Nada. ¿Y esto qué? ¿A las bravas o qué? No me apetece nada mojarme los pies. Se doy cuenta que voy a acampar. Y estamos a 4.000 y pico. Bien. De no haber tenido este encuentro con el carabinero, en breve empezaría a buscar un lugar resguardado en el que poner la tienda. Ahora estamos a 4.100, es el mejor momento para acampar, pero ya no puedo. Pero ahora esa opción ya no existe, porque si no llego, al parecer, van a venir a buscarme. Me he comprometido a llegar allí, si no se van a asustar, van a venir a buscarme. Y sea mejor o sea peor, es lo que es. Así que concentración, Vamos. gas moderado para no romper el invento, pero sin dormirme en los laureles, porque no me quiero ver conduciendo de noche a 4.000 y pico metros. Un poquito de arena.
Uf. Joder. Buena salvadita esa, ¿eh? Tenía mucha arena y condiciones normales hubiera hecho... ¡Oh! Pero claro, como vengo tan preocupado con lo de atrás... Pero nada. Bueno, se está poniendo arenoso por momentos. Estamos a 4200. Esto de verdad que es un ejercicio maléfico, porque en un camino arenoso como este no se puede ir despacio, hay que echar el cuerpo para atrás y darle al gas. A todo esto llevamos 60 kilómetros con 2 bridas. Pero claro, llevo el eje trasero pendiente no de 2, de 3 trozos de plástico que si se rompen, igual salgo volando. Ante la duda, siempre gas. ¡Qué locura de día! Increíble, ¿no? El Salar, lo hemos conseguido. Y aquellas luces de allí deben de ser la poli. 80 kilómetros y con 2 bridas. Bueno, pues increíble, la verdad. Llego a las luces que veía a lo lejos, pero El retén, ¿no? resulta que no es el retén de la policía, sino una empresa minera que opera en el Salar. Igual el retén es aquello. Hay otras luces a mi izquierda, lejos del camino principal, que supongo son el retén de los carabineros, así que me dirijo hacia allá. Veo un coche que sale del recinto al que me dirijo y le doy las largas para que pare. Hola. Disculpe, ¿dónde está el retén? ¿Sí? Ah, y aquellas luces es otra cosa. No, esa es que hora. La Ah, empresa que saca la sal. Ah, pues yo voy al retén. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Dónde viene de ella? Vengo de allá, sí, iba para Colchane, ¿no? Pero me dijo su compañero de allí que pasara por el retén. Yo iba a acampar, pero me dijo que no, que tenía que llegar hasta aquí. ¿Dónde eres? Soy de España. De España. Sí, señor. Te lo voy a dar un consejo, tómalo, déjalo. Sí. Si no te quedes al lado de ellos, no te quedes, no sabes. Pero aquí, en cualquier parte, no te quedes. Aquí le llaman rutero. Ah, sí. Unos buenos que Sí, ok, que vienen de cruzan de Bolivia y todo, ¿no? te contra el carabinero. No, voy al retén, porque tengo que ir sí o sí igual, ¿no? A ustedes. Tienes que ir, claro, para que sepa que está allá. Perfecto. Ahora, si te quedas a quedar, quédate cerca de ellos. Te quedas- Bueno, también me puedo esconder, pero ya... No, se quedan andando oscuro los buenos. Si vas, yo voy rápido. Gracias. Ya, vale. Gracias, Cuídate, no te quedes solo. Gracias. La oscuridad no ha permitido captar bien la imagen, pero el militar me ha alertado de la existencia de ruteros en la zona, contrabandistas, simulando un arma en su mano y llevándosela a la cabeza. Es decir, poca broma que esto es zona roja. Hola. Bueno, voy a pensar. Ya. Voy a acampar y me dijo su compañero en el retiro anterior, mínimo tienes que llegar hasta aquí. Porque si no van a ir a buscarte. Claro, por lo menos pasar Tijuana. Claro. Entonces yo iba a haber acampado, pues entonces... Claro. Aquí sí que no. Entonces, ¿yo puedo acampar por aquí en algún sitio que no me podéis hacer? Los carabineros me advierten de que va a hacer mucho frío y me dejan una zona medio resguardada para poder acampar. Hay cosa que necesito no suceda mal. Mi nombre es Carlos. Yo soy Fonseca. Fonseca. Gracias, Yo Fonseca. estoy de servicio en la noche. Perfecto, Fonseca. Gracias, Bueno, estoy a 4.300 metros, va a hacer menos 8 grados, me han dicho los policías. Así que me han dejado poner la tienda aquí dentro. He puesto la moto delante para que tape un poco. Qué día más intenso. Ya está hecho. No es la mejor sopa del mundo, pero en estas circunstancias sí lo es. La cosa es que si tú mañana, por la mañana, buscas el perno, es que no se había dicho nada porque todavía no era el momento, pero
Estoy a 80 kilómetros de la frontera con Bolivia y por tanto de la entrada para ir a ver el Salar de Uyuni. Yo recojo aquí a mi ritmo y cuando salga de aquí te aviso. Y he quedado con una amiga, también motera viajera, que habíamos quedado ahí para ver si entrábamos o no. Y tú, si ya lo has encontrado o has desesperado, pues puedes venir en mi búsqueda. Si se pone muy feo, te paras hasta que yo llegue y si no, nos encontramos en el camino. Ya con lo de mi kit de arrastre ya estaba un poco feo la cosa de entrar, o sea, era un poco preocupante. Aunque viendo cómo va, la verdad es que creo que hubiera aguantado. Pero lo de hoy ya es definitivo, obviamente. Y estamos viendo si viene para acá o no. Es que el camino de aquí para allá está feo, me lo ha dicho un policía. Entonces, ¿será el guionista que no quiere que entre a Bolivia? No sé. Estoy reventadísimo, ¿eh? Más que del físico, yo creo que es de la altura. Milagrosamente, con 3 bridas he llegado hasta aquí, que son 100 kilómetros. El problema es que mañana quedan 80, creo. Ya me han advertido los policías que hay un trozo en subida y roto. Y yo creo que ahí las bridas no van a aguantar, creo. En fin, me he puesto la camiseta de todo va a salir regular.